Esta es la tercera conferencia y la cuarta que seguirá después, donde terminaremos esta miniserie misteriosa acerca de lo que esconde el universo. Una de las cosas más importantes de la vida cristiana es que el cristiano es una persona que comienza a descubrir en la Biblia misterios y secretos escondidos ante el mundo gentil, o sea, ante las personas que no sean cristianas. Esta es la razón, por ejemplo, para que podamos entender esto, por la cual se han escondido los restos de los gigantes. Escuchen lo que les voy a decir con mucha atención. Porque la Biblia revela que este mundo estuvo habitado antes que nosotros, y entre el nacimiento de Adán hasta el diluvio, en estos 1500 años aproximadamente, hubo una serie de híbridos en el mundo llamados los Nefilim. Y después del diluvio continuó esta raza de gigantes, Nefilim, que fueron híbridos, dice la Biblia que no van a resucitar, y que acabó con ellos el rey David. Esto lo encontramos en 2 Samuel 21, donde David acaba con los últimos gigantes que quedaban en la tierra. Muy bien. ¿Por qué los han escondido? ¿Por qué este misterio? ¿Por qué estas cosas que son tan obvias a través de la arqueología, la paleontología? Es muy fácil de explicar. El mundo ha traído la mentira más grande en todas las universidades, que venimos de un proceso de evolución. Se ha enseñado la teoría, jamás se ha demostrado ni se demostrará que sea científica. Entonces, al mundo, entre paréntesis, pseudocientífico, yo le llamo más bien ciencia ficción, han tratado de ocultar todo lo que la Biblia revele, han tratado de contradecir la creación bíblica, porque junto con esta teoría de la evolución viene la teoría de cómo comenzó el universo. Y los científicos, es imposible que científicamente puedan concluir cómo se originó el universo, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo, ¿verdad? Los científicos observan, miden y tienen que demostrar en laboratorio, en tubos de ensayo, lo que ellos quieran calificar como científico. Entonces es imposible, porque nadie estuvo cuando existió el universo, corroborar cómo existió el universo. Y la Biblia nos muestra claramente que Hebreos capítulo 11, versículo 2, por la fe entendemos que el universo fue hecho de lo que no se veía, se hizo por la palabra de Dios. Y esto no solamente es creer algo a secas o algo completamente no objetivo, subjetivo, sino que la Biblia nos da las pruebas, escúchame bien, nos da las evidencias científicas de que así fue hecho. Por ejemplo, la teoría de la evolución es completamente contradictoria científicamente. ¡Qué ironía! La segunda ley de la termodinámica establece que todo se descompone, todo se oxida, todo se echa a perder, contradice la teoría de la evolución. La biología, a través de los aminoácidos, demuestra científicamente, la medicina, que es imposible la evolución por razón de los aminoácidos, que son los ladrillos que conforman la vida. Y finalmente, la física, la misma ley de la entropía, de la segunda ley de la termodinámica, y la cerecita en el pastel, que acabó con la teoría de la evolución, fue en 1954, cuando los doctores Crick y los doctores Watson les dieron el premio Nobel de Medicina porque descubrieron el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, la molécula del ADN, que demuestra que el esperma de un chango no se puede mezclar con una cabra, el de un gato con una gata, el de un caballo
con una burra. Es imposible la mezcla genética de los espermas de las aves, de las frutas, de los animales y de los seres humanos. Cosa que deshace totalmente, por lo cual no se ha encontrado la mutación entre una especie y otra especie. Y cuando el ser humano se ha atrevido a violar las leyes que están establecidas desde el Génesis capítulo 1, versículo 11 al 13, que Dios puso a cada cosa según su género, según su especie. Los equinos van a ser caballos, los caninos van a ser perros, otros van a ser felinos, etcétera, etcétera. Cuando vemos esto, es donde comprobamos realmente que la Biblia es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. Entonces, al mundo científico, al mundo ateo, ahorita se llama el wokismo, o la izquierda, o el comunismo, o el socialismo, o los que están en contra completamente de todos los valores morales. Hace 3 días me entrevistaron en una cadena de televisión en Estados Unidos y me preguntaron, bueno, ¿usted cómo puede definir claramente quiénes son los buenos y quiénes son los malos ahorita en el mundo? ¿Dónde está la luz y dónde está la tinieblas, que lo vamos a analizar profundamente? Y les dije, mire, el mundo se divide, olvidémonos ya de filosofías, democracia, demócratas, capitalistas, libre mercado, republicanos, vamos a olvidarnos de los títulos de los seres humanos. El mundo se divide simplemente sobre una base moral, ética de conducta entre el bien y entre el mal. ¿A qué se refiere?, me preguntaron, y les contesté, muy bien, del lado derecho estamos los que amamos la familia, los que sabemos que la familia es un papá, una mamá y niños. Esa es una familia judeocristiana de hace 6,000 años. 3, estamos en contra del aborto, estamos en contra de la ideología de género y estamos en contra de que se enseñe a los niños de 5 años a masturbarse y a introducirlos en el sexo, cosa que es una abominación completamente tanto gentil como civil como espiritual. Y del otro lado están todos los que están en contra de esto, en contra de la familia, a favor del aborto, a favor de la ideología de género, a favor de todos los principios que establecen las bases de una sociedad. Entonces, usted dígame, le pregunté a la periodista, era una señora ya grande, ¿de qué lado está usted? Le dije, porque si me dice que es feminista, la ahorco. Después de eso, me dio mucha risa porque se quedó así como pensando, ¿de qué? Se hizo así misma, ¿de qué lado estoy yo? Y me dice, no sé. Le digo, pues usted tiene ya que decidirse, le dije, porque usted es una periodista de un periódico bastante conocido en Estados Unidos, que usted tiene que tener ya sus convicciones morales, porque es lo último que la gente quiere aceptar. Entonces vivimos un mundo muy confundido, precisamente porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Cristo estableció y atribuyó cualquier error científico, intelectual, filosófico, moral a ignorar la raíz que se encuentra en la palabra de Dios. Y así como la teoría de la evolución, tenemos la de los gigantes y tenemos también la de las pirámides. Bueno, si quieres apuntar, el mejor arqueólogo del mundo actualmente es un viejito que se llama Graham, con H intermedia, Hancock, con H y C-K, Hancock. Encuéntralo en YouTube. Graham Hancock. Tiene una serie como de 7 videos. Este viejito no es cristiano. Él ha viajado toda su vida, en estos videos lo vas a ver, estudiando las ruinas de los mayas, de la pirámide de Giza, las de Machu Picchu en Perú, las de Stonehenge en Inglaterra, y todo lo que es arqueología de hace 4 o 5 mil años, ha dado su vida investigando quién pudo cargar piedras de 12 toneladas para las pirámides de Giza en Egipto, acomodarlas de tal forma
cuando hace 4.500 años aproximadamente no había ni siquiera sierras de esmeril ni de punta de diamante, donde puedes meter una hoja en medio de las dos piedras, porque además en más de 15-20 kilómetros del Cairo ni siquiera habían esas piedras. ¿A quién se le ocurrió en Machu Picchu, en Perú, subir a una colina piedras de 10-15 toneladas y hacer ahí monumentos cuando abajo los podrían haber hecho? En fin, este arqueólogo dice, es que es imposible, así concluye, que ningún ser humano se haya atrevido a hacer estos monumentos. Van en contra de la razón, en contra de la ingeniería aerodinámica, en contra de la ingeniería civil, en contra de la aerodinámica, en contra de todos los principios establecidos. No es posible que las pirámides tengan una infraestructura de impermeabilización que haya durado casi 4.000 años contra el viento, los granizos, las lluvias, cosa que no hay un solo material en el mundo actualmente que pueda contener esa resistencia. Además, ¿quién orientó a las pirámides? Al norte, al sur, al este y al oeste. Las de los mayas, las de Maya Quiché, las de Stonehenge y las de Israel y las del mundo entero. ¿Cómo es posible que hace 4.000 años, cuando no había transporte, ni había celulares, ni había teléfonos, se comunicaran los de mayas o los que hicieron los mayas con los de Machu Picchu, con los de Egipto, para que hicieran las mismas estructuras con el mismo peso de las piedras y alineadas a los 4 puntos cardinales del universo? El viejito Graham Hancock concluye y dice, fueron los extraterrestres. Y tú sintonizas Calvary Chapel, ¿verdad? Que es una organización religiosa muy grande en el mundo. Puedes sintonizarte todos los canales de televisión que hablan de esto, como National Geographic, Discovery Channel, y todos están de acuerdo. Los extraterrestres pisaron el mundo antes que nosotros. De ahí viene la famosa Atlántida también, donde hay la Antártida que esconde secretos. Y de esta forma, todo esto está escondido porque la Biblia nos habla claramente que nuestro mundo fue habitado antes que nosotros por los ángeles caídos. Y lo encontramos, lo vamos a ver en Isaías 14, Ezequiel 28, Ezequiel 31, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, antes de que estuviéramos nosotros, hubo una civilización de ángeles. ¿Dónde? Vamos a Génesis capítulo 1, vamos a comenzar desde ahí. Quiero irme con muchísima lentitud para que puedan ustedes ir absorbiendo, entendiendo por qué es un misterio el universo a la mente humana no espiritual. El capítulo 1 del Génesis, versículo 1 y 2, ya nada más entrando a abrir la Biblia, hay una gran controversia entre lo que pasó entre el versículo 1 y el versículo 2. Y entre todos los teólogos del mundo, no hay más que 2 opciones. Las vamos a ver y tú vas a probar con cuál te quieres quedar, de acuerdo al peso teológico que vamos a ofrecer y a las evidencias que vamos a ofrecer. Porque así es la Biblia. Yo vengo a estudiar la Biblia y voy a un seminario fulano de tal y recibo una educación formal donde muchas cosas me esconden de versículos de la Biblia, porque había teólogos hace 40, 50 años que no lo podían explicar. Entonces yo tengo la responsabilidad como estudiante de la Biblia, amante y apasionado por la verdad, de escudriñar, de investigar, de inquirir y de buscar respuestas. Porque esa es la responsabilidad. Siempre que voy a un seminario teológico de estudiantes que me gusta muchísimo, les digo eso a los estudiantes. No se queden, al salir del seminario, ya eres doctor en teología, ya tienes un máster en teología, ya tienes esto. No se queden ahí. Sigan investigando, sigan estudiando,
Sigue buscando, porque nunca dejaremos de ser discípulos. Nunca. Ni en la otra vida tampoco. Dice Isaías capítulo 2, versículo 2, que vamos a ir al monte de Jehová en el milenio a seguir oyendo a Jesucristo, seguir enseñándonos. Así que siempre estamos dispuestos a ¿qué cosa? A aprender. Porque si te cierras, no, ya lo sé todo y esto yo nunca lo había oído, bueno, pues ahí quédate, no hay ningún problema. Y quédate en ese escalón y no te gradúes en otro más, que Dios quiere que tú subas en la profundidad del conocimiento espiritual. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Muy bien. Esta palabra principio, esta palabra principio, ¿a qué se refiere? Porque en Juan dice, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Lo vamos a 1 de Juan capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida, escribe Juan, la vida fue manifestada y la hemos visto y la hemos tocado. Se refería a la persona de Jesús. Y esta vida fue manifestada para que tengamos comunión unos con los otros. Entonces vemos en 3 partes de la Biblia la palabra principio. Génesis 1 en la creación, Juan capítulo 1 en el principio del verbo, que está hablando que Jesucristo desde el principio existe, y en 1 de Juan lo que era desde el principio, o sea, confirmando el apóstol Juan que Jesucristo es eterno. Muy bien, hasta ahí pues no creo que haya problema. Entonces, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿En el principio de qué? O sea, en el principio cuando no existía nada. Ni los ángeles, ni Lucifer, ni los querubines, ni los serafines, ni el ser humano, nada. En el principio, todo el universo tuvo un principio. Muy bien. De acuerdo a la física, si tuvo un principio, tiene que tener un fin. Lo que comienza, tiene que terminar. Y lo corrobora la física y lo corrobora la Biblia. Vamos a brincarnos rápidamente a Hebreos capítulo 1. La física, la ley de la física, que son las leyes más donde todas las demás leyes están basadas en la ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica establece que todo tiene un deterioro, que todo se descompone, que todo se tiene que echar a perder, que todo se tiene que oxidar. Nuestro cuerpo está muriendo celularmente todos los días. Esto establece la física. Ahora vean que la Biblia se adelantó casi 2000 años a la primera y segunda ley de la termodinámica. Hebreos capítulo 1, versículo 10. Escucha. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aquí, damas y caballeros, santos de Dios, hace 2000 años, la Biblia se adelantó a lo que se descubrió casi 2000 años después con la ley de la termodinámica. Que el universo se tiene que acabar. Que el universo no es infinito. Ni tampoco, escuchen, ni tampoco la distancia del universo. Una vez le pregunté a una persona, ¿tú crees que el universo es infinito? O sea, que no tiene fin. Sí. Le dije, pues no, porque la Biblia muestra que es como una tela, lo vamos a ver, que es como algo que Dios hizo y se tiene que llegar a un fin. ¿Por qué tiene que llegar a un fin? Porque el pecado tiene que acabar. Y vamos a descubrir en este estudio del misterio del universo
que hay el tercer cielo, el segundo cielo y el primer cielo. El primer cielo es la atmósfera, que tiene una distancia aproximada de la corteza terrestre de 8 kilómetros, 8,000 metros. Al llegar a los 7,500 o 8,000 metros ya no puedes respirar. Por eso hay montañas, creo que hay algunas más altas que necesitan ya oxígeno al subir, por ejemplo, las montañas del Everest, ¿verdad? Y de ahí, ¿qué sigue de la atmósfera? Sigue una capa grandísima de oscuridad. Se le conoce como el espacio sideral. La Biblia le llama el firmamento, que vamos a ver que fue creado por Dios. Entonces, está la atmósfera, está un espacio grandísimo que es negro. Vamos a ver que el universo no es azul, es completamente oscuro, está en tinieblas el universo, y arriba de esa capa oscura se encuentra el tercer cielo. Me estoy adelantando muchísimo, porque veo muchos que estén ya carareados. Por favor, díganos. Ya queremos saber la respuesta. Me estoy adelantando, pero nada más para que se queden más centrados. Vemos que entre el tercer cielo y la atmósfera terrestre está una capa de oscuridad, que la Biblia le llama silicio. Y el silicio es una capa que usaban los antiguos, de piel muy ruda, muy burda, para ayunar y para arrepentirse. Se vestían de silicio. Entonces Dios puso como una capa de silicio entre Él y nosotros para que no nos acercamos a Él. No podemos llegar de la tierra al tercer cielo porque la carne y la sangre no pueden heredar la corrupción. Solo los ángeles pueden atravesar la capa del espacio sideral a la tierra y viceversa. Pero nosotros como seres humanos estamos limitados bajo la atmósfera, por lo cual vamos a demostrar que la vida en el espacio sideral es imposible y nunca conquistaremos el espacio. Porque esa zona está prohibida, está oscura, está en tinieblas, porque Dios nos dio la tierra, nos dio la atmósfera y debajo de la tierra para que pudiéramos nosotros en este planeta subsistir. Muy bien, regresamos a Génesis 1. Entonces, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Vemos entonces que es importante, todo tuvo un principio. No hay nada que haya existido eternamente, solo Dios es eterno. Pero todo lo que existe tuvo un principio, todo tiene que terminar. El sol pierde millones de toneladas masa cada segundo. Tú levantas hoy en la noche la vista al cielo y ves las estrellas que ya no existen. Lo que tú estás viendo es una luz, y esa estrella que tú crees que estás viendo tiene 15 millones de años que ya desapareció. Pero como la luz viaja de tal manera en el espacio que lo que estás viendo es la luz de una estrella, de un objeto que ya desapareció. Entonces, así podemos nosotros entender tantas cosas, que en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Muy bien, antes de pasar al versículo 2, que es donde se encuentra todo el meollo y toda la clave de todo este estudio, Génesis 1:2, quiero compartirles lo siguiente. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. En el hebreo dice Bereshit bara Elohim ha-samayim et eretz. 7 palabras en hebreo. El versículo 1 tiene 7 palabras en hebreo. Síganme con mucho cuidado. No son cuernos, ¿eh? Lo me sacan, el hermano dice sacó cuernos. La palabra del medio, eth, en el hebreo, la palabra del medio, o sea, vemos que son 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Y vemos desde el versículo 1 el candelero, la luz. En medio es Jesús, 3 a la derecha y 3 a la derecha, son 6. El 6 es el número del ser humano.
Jesús en medio del hombre es el que lleva a la humanidad a la estatura completa. Sin Jesús estás incompleto. Bueno, eso es una cosa nada más. Entonces vemos nosotros que esa letra del medio, ETH en el hebreo, es la letra que significa el alfa y la omega. Ahí está el primer versículo de la Biblia, que durante todo el Antiguo Testamento, yo soy el alfa y el omega. Viene Jesucristo y se atribuye y se adjudica este título: yo soy el alfa y la omega. Entonces, desde el principio de la Biblia, nosotros encontramos que realmente el alfa y el omega, el principio y el fin, es Dios. Y deja su marca desde el primer versículo de la Biblia para decirnos qué cosa. Muy bien. Si desde el principio Jesucristo deja un sello en la letra de en medio de este versículo, yo soy el alfa y el omega, que es la primera letra del alfabeto griego y la otra del griego, la última del griego, está diciéndonos Dios: si yo soy el principio, solo yo les puedo revelar el principio. Obvio. Y solo yo, si soy el principio, y si yo hice el universo, les puedo revelar el final. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Dónde? Vengan a la Biblia y van a encontrar la revelación que no encuentran en ninguna librería de los billones de volúmenes de literatura que hay. Y les voy a mostrar cómo estuvo la situación y por qué se encuentran como se encuentran ahorita. Y les voy a decir cronológicamente, apegado a la historia humana, todos los imperios que va a haber hasta que venga el anticristo, todo lo que va a suceder en el mundo, lo que está pasando ahorita en esta última semana, para que ustedes, al checar la Biblia, dijo Jesús en Juan, se acuerden que yo se los dije anticipadamente y crean que yo soy. Más evidencias no podemos tener. Esta semana nos han llovido, como ustedes no se imaginan, personas que quieren entrevistas, podcasts de lo que está pasando en el Medio Oriente. Yo solamente les he dicho una cosa: Israel, independientemente si son buenos, si son malos, si el gobierno es bueno, si es malo, es corrupto como todos los gobiernos, si Netanyahu tiene la culpa o no tiene la culpa, bla, 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 independientemente de todo lo que se diga, Israel es una entidad que Dios escoge en la Biblia, para que a través de ellos venga el Mesías y tengamos las Escrituras. Una entidad, un grupo de personas que fracasaron en el Antiguo Testamento, apostataron y se profetizó, y los profetas dijeron: va a venir tiempos peores para ustedes. Y la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que van a apostatar también, y hasta el final, cuando que venga Cristo, se van a convertir. Sin embargo, Israel es una entidad que llega, que es expulsada de Babilonia, llevada a Babilonia, la primera cautividad, después es exiliada en el año 70 después de Cristo, y casi 2000 años después regresan a su tierra con su cultura, su idioma, su religión, sus costumbres y su política. 2000 años fuera de su tierra, ninguna nación los pudo absorber. Se forma la nación de Israel en el 48 y las Naciones Unidas votan. Se llama la resolución 242, que establece: la tierra es de los árabes. Y sin embargo, a pesar de esta resolución, en el 48 los atacan, en el 56, en el 67, en el 73, y los siguen atacando. Es la única nación del mundo que no ha podido vivir un solo día en paz. Ahora, ¿cómo es posible que este minúsculo pedazo de tierra, casi del estado de Virginia, de Estados Unidos, en medio de más de 30, 40 millones de árabes, cómo es posible que haya sobrevivido? Y que sigan sobreviviendo cuando los podían aniquilar como aplastar una cucaracha. ¿Por qué han sobrevivido? Porque dice Amós 9, 14 y 15, cuando regresen, o sea en el 48,
de aquí en adelante, el 48 a nuestros días, nadie los va a arrancar de su tierra. ¿Qué nos quería decir simplemente Dios? Lo siguiente, es la evidencia más grande, Israel, de que Dios existe. Es una evidencia de la existencia y la fidelidad de Dios a sus pactos. Aun cuando me traicionaron, aun cuando siguen de apóstatas ahorita y de ridículos haciendo, Tel Aviv es el centro de los gays del mundo y ahorita están haciendo tantas tonterías, aún así los sigo amando y nos sigue lo mismo diciendo a nosotros la iglesia, aun cuando ustedes me abandonen, yo soy fiel, te amaré hasta la eternidad. Gracias, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias porque a pesar de que somos infieles, Él sigue siendo fiel. Eso es lo que nos está demostrando Dios, haciendo nada más como una prueba de por qué Israel sigue sobreviviendo. Muy bien, entonces al principio Dios crea los cielos y la tierra. La letra del medio es el alfa y el omega, es el principio antes de que creara Dios nada. Y entonces en el versículo 2, de una forma abrupta, de una forma intempestiva, de una forma completamente desconocida, que va en contra de cualquier ley gramatical, se establece que la tierra estaba, vean ustedes en primer lugar, desordenada y vacía. Y vamos a ver en Isaías 45 que Dios no creó la tierra desordenada y vacía. ¿Cómo puede Dios, un Dios perfecto, crear algo desordenado y vacío? Y es interesante las dos palabras hebreas que se usan aquí. Tohu, T-O-H-U, bohu. Tohu, bohu, desordenada y vacía, que significa semidestruida, desolada, completamente desértica, sin absolutamente nada que pudiera sobrevivir. La tierra estaba en un estado caótico. Y la tierra del versículo 1, en el principio Dios hizo la cielo y la tierra. Esa palabra tierra es la palabra eretz, con Ed Enrique, eretz, T y Z al final, que significa tierra como la conocemos ahorita. Pero en el versículo 2, esa tierra del versículo 1 está cambiada. En un estado caótico, y se agrega, y además las tinieblas. Estaba en un estado caótico, en estado completamente de oscuridad, y se veía únicamente la faz del abismo. El abismo, de acuerdo a Cristo en el Nuevo Testamento, es la prisión de los demonios, la prisión de muchos de los ángeles caídos. Entonces vemos nosotros que encontramos una tierra completamente desordenada, vacía, desértica, con tinieblas, con el abismo, y al mismo tiempo, en este estado en que estaba la tierra, el Espíritu de Dios se movía sobre el globo terráqueo, dice la Biblia, el Espíritu de Dios sobre las aguas. ¿Las aguas? ¿Quién inundó la tierra? Porque ya en los siguientes versículos Dios tiene que quitar el agua para que surja la tierra. En el versículo 1 no estaba tapada de agua la tierra, era la palabra eretz. Y es interesante que cuando dice el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, la palabra movía es la palabra en el hebreo que significa merachepet, como suena merachepet en el hebreo. Y es la palabra que se usa de una gallina cuando se pone sobre sus huevos y los empolla. O sea, el Espíritu Santo parecía, es la imagen que se nos da, como una gallina sobre sus huevos empollándolos. Ya ven que la gallina llega y se pone sus huevitos, ¿verdad? Porque no pueden empollar si no están debajo de la gallina. Entonces el Espíritu Santo se sentó como una gallina sobre el mundo y le dio la vida al planeta Tierra. Cuando profundizamos la Biblia encontramos tantas cosas tan maravillosas. Pero veamos entonces a continuación claramente cómo podemos contener todos estos misterios.
En la Biblia, para comenzar a corroborar que algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2, es por la palabra tinieblas, oscuridad. Y vemos que en toda la Biblia las tinieblas siempre simbolizan el pecado, el juicio, el temor, el alejamiento de Dios o el juicio de Dios. Siempre las tinieblas representan lo opuesto a la luz. Cuando Cristo fue crucificado entre las 12 y las 3 de la tarde, y las tinieblas se hicieron sobre la tierra. ¿Por qué? Porque en ese momento Él llevaba tus pecados y mis pecados en su cuerpo. Ahí lo vemos de una forma muy clara y clásica, que las tinieblas simbolizan el juicio de Dios. Ahí Jesús estaba siendo juzgado por su Padre en tu lugar y en mi lugar. El que no escatimó a su Hijo, Romanos 8, por nosotros lo hizo para decirnos: te amo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces vemos a través de la Biblia tinieblas, luz, y a nosotros, ahora sí vamos a poner muchísima atención. Nosotros los seres humanos, antes de que recibiéramos a Cristo, estábamos así, amalgamados. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es como una espada de dos filos, que atraviesa el alma, divide el alma y el espíritu, las intenciones del corazón. La Biblia dice que antes de que fuéramos cristianos, nuestros pensamientos y nuestra alma estaba amalgamada. Este es el espíritu, este es el alma. Estábamos así, amalgamados. Todo era gris. ¿Qué es bueno y qué es malo? No chepo, no sé. Oye, mira, tu verdad es mi verdad, ¿eh? Y lo que tú piensas no creas que yo pienso lo mismo que tú. O sea, todo era relativo. No, pues yo creo los nazis, pues para nosotros matar 6 millones de judíos fue obedecer al Führer. Mengele, y para mí hacer experimentos de eugenesia y de abrirles el vientre a las mujeres era para mejorar la raza humana. Y así todo lo que hacemos nosotros es de acuerdo a nuestra perspectiva, si es bueno o si es malo. Pero cuando el Espíritu entra a nuestra vida por la palabra de Dios, la palabra de Dios dentro de nosotros separa el alma, los pensamientos, las emociones, la voluntad y el intelecto. Apúntalo, es lo que es el alma, es el asiento de los pensamientos, las emociones, la voluntad y el intelecto del espíritu. Y el espíritu es la única luz que teníamos antes de que Jesucristo entrara a nuestra vida en la persona del Espíritu Santo. Todo el ser humano que tú conoces a nuestro alrededor, todos los seres alrededor están en completas tinieblas. En completas tinieblas. A lo bueno le dicen malo, a lo malo no saben ya qué es el bien y qué es el mal. Entonces nosotros se nos abren los ojos y venimos a la Biblia y entendemos el mandamiento: Adán, de ese árbol del conocimiento del bien y del mal no comas. ¿Por qué? Porque no quiero que ustedes determinen lo que es bueno y lo que es malo. Papacito, ¿sí me entendiste, Adán? Sí, entonces obedéceme. Pero agarraron, comieron la fruta del árbol y el ser humano se llenó de tinieblas, y ahora desde entonces el ser humano necesita que la luz vuelva a entrar a nuestra vida para que sepamos qué es la vida, qué es el universo, qué es una familia, cuáles son mis responsabilidades como esposo, con mis hijos, cómo manejo mis negocios, cómo debo de conducirme, a quién le debo dar mi prioridad, cuál debe ser el objeto principal para mi existencia. Y la respuesta es Dios. Mateo 6:33, mas buscad
primeramente, búsquenme, ven a mi palabra diario, ten comunión conmigo diario. Y llega, ¿sabes qué te digo, Pepito? Carmelita, Pancho, Don Pancho, Doña Chole, que todo lo demás te lo doy por añadidura. Yo sé lo que necesitas. Yo sé con quién te tienes que casar, el hombre con el quien tienes que casar. No busques a tu novio en la discoteca, por el amor de Dios. Ni a tu novio en una disco, ni en una fiesta. No busques en lugares donde no vas a encontrar lo que yo tengo para tu vida. No andes buscando, búscame a mí. Y en charola de plata te lo regalo. Tu gansito marinela. Ahora se aplauden, ¿verdad? Entonces, ya estamos comenzando a entender que vivimos en un universo que esconde misterios, porque todo está escondido a la mente natural del ser humano. Vayamos rápidamente a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, y veamos de qué forma tan excelsa el apóstol Pablo nos revela esto que el ser humano no comprende si no tiene al Espíritu de Dios. Vas a entender tantas cosas hoy de por qué funciona como funciona el mundo espiritual. 1 Corintios 2, versículo 10 en adelante. Pero Dios nos las reveló. O sea, ¿qué cosas nos revela Dios? Cuando ya somos cristianos, las cosas escondidas que estaban en tinieblas. Lo que el mundo, a través de la investigación científica y a través de la ciencia, no puede descubrir. Pero a Dios nos las revela a nosotros. Nos las da a conocer. ¿En dónde? En la Biblia. Por el Espíritu. Si no tienes el Espíritu, siempre tu vida será en tinieblas. Siempre vivirás en la vida dando golpes acá y dando golpes acá. Un marido, dos maridos, una esposa, dos esposas, tres esposas, cuatro esposas, dinero, tanteando, buscando, creyendo que en eso que tú estás por tus tinieblas te van a dar la felicidad o vas a descansar. Nunca llegarás al conocimiento de la verdad, porque sigues en tinieblas. Solo el Espíritu te puede despertar la mente y mostrarte el camino, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y hace una pregunta el apóstol Pablo: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Esta pregunta, si hay psiquiatras que nos visitan o que nos escuchan, o si hay psicólogos que nos escuchan, te pregunto, ¿verdad? Un señor llamado Freud, a principios del siglo XX, trató de meterse en la mente humana y descubrir cómo funciona la mente humana para poder mejorar la conducta del ser humano. Y entonces usó y dijo que la mente humana tenía consciente, subconsciente y consciente. Y que a través del hipnotismo, porque no tenía otro método para poder llegar a su conclusión, hipnotizaba a sus pacientes de histeria, enfermos de histeria, y cuando los regresaba a los 5 sentidos, creía él que mientras estaban hipnotizados, los podía curar. Sin embargo, este mismo Freud era un hombre que a las 2, 3 de la mañana, el investigador se levantaba empapado en sudor, gritando a su esposa: hay alguien ahí, hay alguien ahí, mi amor, no es la escoba que está ahí recargada. Lo mismo que Hitler. ¿Había alguna relación entre Freud y Hitler? Bueno, uno fue asesino y el otro fue un investigador, pero los dos estaban creyendo que veían cosas fuera de lo normal, que les quitaba el sueño, les quitaba la paz y no podían solucionarlo. Entonces, él creyó que en la mente, en la psique, el problema humano se encontraba. Carlos Marx, no, el problema está en la lucha de clases. Sí, el proletariado derriba a la burguesía y a los ricos y a los que tienen todo, les quitamos y nos subimos al trono nosotros.
Vamos a repartir el dinero, va a haber igualdad y el mundo tendrá paz. Otro que ofrece otra solución, que el siglo XX cobró más de 80 millones de personas. Y finalmente tenemos a William Shakespeare, el filósofo inglés. No, el defecto trágico es el problema del ser humano. Y así vamos a buscar. Buda salió de su palacio, Gautama Buda, para buscar en el mundo el origen del sufrimiento. Regresó más gordito que nunca. Mahoma tuvo unas revelaciones que se le apareció, dizque el ángel Gabriel, en estado de catalepsia, en estado completamente anormal de conducta, donde desarrolla una conducta en su libro El Corán de la mitad para adelante, en que si tú no eres del Islam, te mueres y te corto la cabeza. Entonces podemos examinar todo lo que el mundo nos ha ofrecido y el mundo está en tinieblas. El mundo está en tinieblas. Ahora lo explica aquí el apóstol Pablo para acabar versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, que es el espíritu de las tinieblas, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodado lo espiritual y espiritual. Versículo 14 es la clave. Versículo 14. Pero el hombre natural es la persona que no tiene la luz, que no tiene a Cristo, que no ha nacido de nuevo. Esa persona no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, claro. Oye, ¿cómo es que la Biblia, y Dios manda a matar a los cananitas, y pura sangre en la Biblia, y llena de contradicciones? Burro, porque necesitas luz. Te metes a una cueva a descubrir tesoros sin una lámpara. Por eso tanto ataque tan absurdo de la Biblia. ¿De quiénes? De personas que no saben distinguirla porque no tienen la luz para encontrar la verdad. El hombre natural le es locura a la Biblia y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así pues hemos dado un paso muy grande a través de este estudio y de esta serie que vamos a seguir desarrollando para que vayamos comprendiendo cada vez más a todos ustedes que aman la verdad, que son apasionados por la verdad, que no están conformes con me gradué del IT. Qué bueno, gloria a Dios, pero no te quedes ahí. Cálmate, Calvino. Sigamos creciendo en el crecimiento y la estatura de un varón perfecto. Somos una mina de tesoros escondidos que Dios ha guardado dentro de nuestro corazón, que no los hemos descubierto. No te imaginas tú lo que vales a los ojos de Dios. Ya no son nada, me dicen Gutierritos. No te imaginas, no tengas ese concepto de ti. Dios tiene, si tú eres cristiano, Dios tiene un plan perfecto, bueno y agradable, Romanos 12:2, para tu vida, tu familia y tus hijos que vienen. Pero tú tienes que ser solamente, una palabra te va a definir: obediente. Obedece lo que este libro te dicta. Obedece la palabra. Sean santos en toda vuestra manera de vivir, porque yo soy santo, dice el Señor, y les daré el sol, la luna, las estrellas, el universo, porque todo es mío, dijo Jesús, y ustedes junto conmigo coherederos del universo en que vivimos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Gracias, oh Dios de paz, por tu Hijo Jesucristo, el pastor de las ovejas y del pacto sempiterno, por el pacto de sangre, para que tú puedas guardarnos de todo mal y nos puedas acondicionar para hacer las obras que son agradables delante de ti. Gracias, Jesús, por tan grande sacrificio. Queremos pedirte ahora por México. Como un cuerpo, como una iglesia, te pedimos por nuestro gobierno en México. Danos gracia con el gobierno. Te pedimos por la señora Claudia Sheinbaum, por todos los senadores, diputados,
los magistrados de la Corte Superior de Justicia, que tú, Señor, les abras el entendimiento y el corazón para que te descubran que eres real y México pueda verdaderamente tener un camino lleno de luz y de verdad, de comprensión de la vida y de entendimiento de la razón por la cual existimos. Y si hay alguien en esta mañana que no tenga a Jesucristo en su vida, simplemente dile: Jesús, mi vida está en tinieblas, lo reconozco, y tú eres la luz del mundo, y tú dijiste que el que te siga nunca permanecerá en esas tinieblas. Entra a mi vida, Jesús, en este instante, como mi Señor y mi Salvador. Creo que pagaste con tu sangre en la cruz por mis pecados y que resucitaste a los 3 días. Gracias por tan grande salvación. Gracias por sus vidas. Que Dios los guarde y los proteja siempre e ilumine sus rostros para que sigan el camino de la verdad y la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio